Feliz sábado, hermanos. ¿Cómo se encuentran hoy en la casa del Señor? Gracias al Señor, ¿verdad? Estamos en este día de sábado. Gracias al Señor de que podemos congregarnos, siempre lo he dicho. Tenemos ese privilegio todavía, ¿verdad? Qué bendición. Bien, hermanos, en esta mañana quiero meditar sobre un mensaje que pienso yo que nosotros como pueblo deberíamos de tomar en cuenta, y es la educación, así como lo dice la lectura bíblica, ¿verdad? Vamos a buscar de nuevo la lectura bíblica para que nosotros partamos a partir de este versículo. Proverbios capítulo 22, versículo 6. Muy importante, hermanos, que este mensaje que tiene que ver con la educación, nosotros como pueblo nos preocupemos de no solamente educar a nuestros hijos, los que tienen hijos pequeños especialmente, sino nosotros como pueblo debemos educarnos también. ¿Ok? Muy importante. Proverbios capítulo 22, versículo 6. Vamos a leer este versículo, un versículo que nosotros conocemos. Aquí no hay nada nuevo ni extraño en este mensaje. Yo creo que todos nosotros conocemos estos versículos, estas citas que vamos a compartir, pero recuerden que el Señor siempre tiene en su método de educación, recuerden que el método de educación del Señor es el método de la repetición. Ese es el método que el Señor ideó para el hombre, para que el hombre no se olvidara de las instrucciones que Dios le dio al hombre a través de su palabra. ¿Ok? Proverbios capítulo 22, versículo 6. Vamos a comenzar con este versículo. Dice así: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Interesante, ¿verdad? Versículo muy importante. Instruye al niño ¿desde cuándo? Cuando ya sea un joven. Porque muchas veces se dice, no, lo que pasa es que el niño está muy pequeño y él no entiende, ¿verdad? Yo creo que esa es una de las cosas que dicen la mayoría de los padres que tienen hijos pequeños cuando están muy chiquitos. No, lo que pasa es que está muy pequeño el niño, él todavía no entiende. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Instruye al niño, ¿verdad?, en su camino. Desde el vientre de la madre tiene que ser educado. O sea, no solamente cuando nació, esta educación es desde antes del engendramiento de ese ser. Usted sabe muy bien que aún para engendrar a una criatura, tiene que ser engendrado en el lugar santísimo. Ahí debería ser engendrado todo ser humano, creyente, los hijos de los creyentes en esta verdad presente. Por eso dice claramente, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. En otras palabras, ¿qué es la instrucción? Es la educación, la verdadera educación cristiana que todo padre está en la obligación de darle a sus hijos. ¿Ok? Ahora, hablando de educación, a mí me gusta siempre definir las palabras. ¿Qué es educar o educación? Dice el diccionario: proporcionar conocimientos o habilidades a una persona para darle una determinada formación. ¿Qué es lo que es la educación? Proporcionar conocimientos y habilidades. Eso es la educación. Y ese es el propósito que nosotros como padres tenemos esa obligación de darle a nuestros hijos, ¿verdad? Una educación verdadera, porque hay un concepto muy erróneo de lo que es la educación. Pensamos que la educación es mandarlos a la escuela, a una escuela cristiana, o sea, entre comillas, ¿no? Y pensamos que ya estamos cumpliendo. Ya mandamos a nuestros hijos, ya van a ser unos cristianos. ¿Será que esa es la educación que el Señor quiere que le impartamos a nuestros hijos? ¿Dónde comienza? Comienza en la casa, ¿sí o no?
en el hogar. Y para que la educación sea eficiente, ese hogar tiene que estar santificado. Y cuando decimos santificado, nos referimos que el padre y la madre estén en la misma creencia, porque sucede muchas veces que en los hogares, a veces cuando hay divergencias entre el padre y la madre, ahí hay problemas, ahí empiezan los problemas. Por eso es que tanto el padre como la madre tienen que estar en la misma página para que sus hijos puedan ver una sola visión de lo que se requiere. En este caso, educar a nuestros hijos en los principios que están establecidos en la palabra de Dios. Ahora, dice el libro Patriarcas y Profetas, hablando del concepto de la educación cristiana verdadera. Estamos hablando en términos de la verdad presente, ¿ok? La verdadera educación. Dice Patriarcas y Profetas en la página 645, para los que están anotando, dice lo siguiente: el verdadero, oigan esto, muy importante, palabras cortas pero con mucho significado. El verdadero propósito de la educación es restaurar la imagen de Dios en el alma. ¿Cuál es el propósito de la verdadera educación? Es restaurar la imagen de Dios en el ser humano. ¿Qué ha pasado con la imagen de Dios? Se ha perdido, ¿sí o no? Desde el mismo principio, cuando el hombre salió, cuando Adán salió de la mano del Creador, ¿salió cómo? Con la imagen de Dios salió Adán. Pero hoy día, ¿qué ha pasado con esa imagen de Dios en el hombre? Se ha ido perdiendo a través de la corrupción que se ha ido introduciéndose en este mundo. ¿Ok? Ahora, hablando de la educación, quizás nos parezca difícil e imposible, especialmente en estos últimos tiempos que nosotros estamos viviendo. Pudiéramos decir eso. O pudiéramos alegar de que los hombres que hicieron la historia bíblica, como por ejemplo, pudiéramos mencionar José, Moisés, Samuel, Eliseo, los 3 jóvenes hebreos, los profetas, los patriarcas, pudiéramos decir, bueno, es que ellos vivieron en una época menos corrupta que la que estamos nosotros viviendo hoy día. Pudiéramos nosotros decir eso para excusarnos. Pero ¿acaso será que es imposible hoy lograr lo que lograron estos hombres en el pasado? ¿Será que es imposible? No es imposible. Porque si el Señor lo escribió y si lo mandó a la profeta, es porque es verdad, es palabra de Jehová, es palabra de Dios. ¿Ok? Vamos a ver entonces los ejemplos de jóvenes o de hombres, de estos personajes que hicieron la historia bíblica. ¿Y por qué estos hombres lograron el éxito? Porque tuvieron una educación cristiana genuina y verdadera. Por ejemplo, vamos a ver el resultado de esa educación en el joven José. Ustedes conocen la historia, vamos a leerlo. Génesis capítulo 39. Cuando José fue llevado, ustedes saben muy bien que José primeramente fue educado bajo la tutela, estaba bajo la dirección de su padre Jacob. ¿Ok? Génesis capítulo 39, versículos del 7 al 9. En esta ocasión José había sido llevado, lo vendieron sus hermanos y estaba en Egipto, en casa de Potifar. Y miren el resultado de esa educación. José, como un hombre de Dios, educado bajo la dirección de su padre, que era temeroso de Dios, él mostró esos frutos de esa educación que tuvo en su casa, los mostró en Egipto. Y miren la prueba que tuvo José aquí en Génesis capítulo 39, versículos del 7 al 9. Dice así: aconteció pues de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo, le dijo la mujer. Versículo 8, y él no quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo
lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Oh, hermanos, qué integridad la de José vemos nosotros aquí. Y no hay prueba más dura, especialmente para los hombres, cuando una mujer empieza a seducir a un hombre. José estaba educado, había sido educado, hermano. José sabía de ese mandamiento que decía, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Eso lo sabía José. Y por lo tanto, hermanos, José, que había sido educado en el temor de Dios, él primero vio, no, pero ¿cómo puedo yo hacer esto? ¿Cómo yo puedo hacer este grande mal? Pecaría contra Dios, yo no puedo hacer eso. Y ya ustedes saben el resultado o el desenlace de esa historia. Por su fidelidad, ¿dónde paró José? En la cárcel. Y eso fue una prueba para él. Él pudo haber dicho, Señor, pero ¿cómo es posible? Yo vencí la tentación. Yo no cedí a la seducción de esta mujer. ¿Y cómo es posible que yo caiga en esta cárcel? Pudo haber dicho José esas palabras. Me imagino que las pensó. Pero sin embargo, como se hablaba en la escuela sabática esta mañana, las aflicciones, el Señor necesita educarnos, no solamente en la palabra, sino también en las pruebas también nos educa el Señor. Y muchas veces nosotros podemos decir, Señor, pero ¿por qué me está pasando esto si yo soy fiel a ti? ¿Cómo es posible? Yo doy diezmo de todo lo que gano, voy todos los sábados a la iglesia, ¿cómo me va a pasar esto a mí? Pero el Señor permite las pruebas. Y sucede que para las pruebas nosotros tenemos que prepararnos. ¿O es que acaso eso no le pasó a Pedro? A veces a mí me da temor, hermano, cuando yo leo la historia de los apóstoles. Yo no sé si a ustedes les habrá pasado. No cabe la menor duda que Pedro amaba al Señor. Pero lo amaba con todo su corazón. No cabe la menor duda. Aunque no lo dice literalmente un versículo de los evangelios, no lo dice, pero los evangelios demuestran que Pedro amaba con toda su fuerza, con todo su corazón, amaba al Señor. Y fíjense las palabras que le dijo Pedro, Señor, aunque tenga que morir, yo no te voy a negar. Y fue cuando el Señor le dijo, Pedro, no sabes lo que dices. Antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. O sea, en otras palabras, hermanos, Pedro no se conocía. Y lo mismo puede pasar con nosotros. A veces nosotros podemos decir, bueno, Señor, yo no te voy a negar. Ahora mismo nosotros podemos estar aquí, gloria a Dios, vamos a ser fieles al Señor. Pero ¿y cuando vengan las pruebas? ¿Estaremos preparados para ello? Por eso, mis hermanos, ¿en qué radica la preparación? La preparación radica, mis hermanos, en que no es cuando yo pueda o cuando tenga tiempo. Es todos los días levantarme por la mañana en oración, estudiar la palabra. Y no solamente estudiarla y llenarme de conocimientos, porque todos nosotros conocemos la palabra, ¿sí o no? Es ponerla por obra. Eso es lo más importante. Vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y eso fue lo que pasó en José. Por eso fue que José dijo, no, perdóneme, pero yo no puedo hacer eso. Y salió huyendo y bueno, cayó preso. Pero fíjense, hermano, José tenía que pasar por esa escuela, por la escuela de la aflicción. Ya José había conocido la teoría, pero sucede que la práctica todavía no la conocía. Él tenía que pasar por esa prueba de la aflicción. Como decíamos esta mañana, la sierva del Señor escribió una cita que dice, es duro ser apretado contra la rueda del esmeril. O sea, es duro, ¿sí o no? Porque el Señor quiere pulir a su pueblo. Ahora mismo, fíjense con tanto amor que nos ama el Señor, que permite que pasemos aflicciones. Pero a veces en las aflicciones podemos nosotros terminar negando al Señor, y por eso se escribió esa historia de Pedro
para que nos demos cuenta la importancia que tiene la oración. La importancia que tiene la oración en los momentos más difíciles, cuando el Señor Jesús le pidió a los apóstoles, oye, ni siquiera pueden orar conmigo, ni siquiera una hora. ¿Y estaban cómo? ¿Cómo los encontró? Estaban durmiendo, hermanos. Y eso precisamente es el cuadro, el triste cuadro de la iglesia de hoy día. ¿O es que acaso no se durmieron las 10 vírgenes? Estamos hablando de las prudentes y las insensatas. O sea, todas se durmieron. Todas. Por eso dice que a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo. Salid a recibirle. Bien, bueno, esa es la historia de José. Otro hombre piadoso, otro hombre que a pesar de que tuvo sus pequeñas debilidades, pero sin embargo fue un hombre brillante que nos menciona la Biblia, el caso de Moisés. ¿Cómo fue la educación de Moisés? Vamos a ver, Éxodo capítulo 2. Éxodo capítulo 2 y vamos a leer los versículos del 1 hasta el 10. La historia cuando Faraón, rey de Egipto, estamos hablando del faraón malo, ya el faraón bueno, vamos a hablar en estos términos, el faraón bueno que fue el que permitió que todo el pueblo de Israel llegaran a la tierra de Gosén allá en Egipto, que le permitió, o sea, a José para que llevara a su familia a Egipto. Cuando ese faraón muere, surgió otro faraón que le hizo prácticamente la vida imposible al pueblo de Israel, sometiéndolo a la más abyecta esclavitud. Éxodo capítulo 2 y vamos a leer los versículos del 1 hasta el 10, hablando de esa educación, ¿verdad? ¿Cómo fue educado Moisés? Dice, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, o sea, de la misma tribu de Leví, o sea que este hombre era un sacerdote, ¿no? Por herencia. Versículo 2, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Recuerden que este faraón había dado la orden de que todo niño varón fuese muerto. Le dio órdenes a unas parteras para que le quitaran la vida a todo hijo varón y le preservara la vida a las hembras. ¿Ok? Versículo 3, sigue diciendo. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio a ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que le tomase. Versículo 6. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, ¿iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? Y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Versículo 10. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó, y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. ¿Lo ven? Miren qué interesante, ¿no? ¿Cómo fue la educación de Moisés al principio? Fue su propia madre la que lo educó en los principios que están establecidos, ¿verdad? Como pueblo de Dios, los principios que están establecidos en la palabra. Esa fue la educación que recibió Moisés. Pero más tarde, por supuesto, él recibió la educación de los egipcios. Pero miren, hermanos, cómo obra el Señor. Como Dios tenía un propósito para Moisés, ¿qué fue lo que hizo? Por este incidente que hubo, porque mató a uno de los egipcios, ¿qué fue lo que hizo?
tuvo que huir porque fue descubierto. Y llegó ¿a dónde? Al desierto. Ahí el Señor lo terminó de educar un buen tiempo, ¿sí o no? 40 años duró ahí, ¿verdad que sí? Ok, bueno, entonces y ya nosotros sabemos la historia de Moisés, ¿verdad? Un hombre, dice que no hay hombre más manso que Moisés, hombre nacido de mujer, ¿verdad? Un hombre manso como él. Bueno, ese es el caso de Moisés. Otro ejemplo que vemos del resultado de esa educación que el Señor quiere para cada uno de nosotros, lo vemos también en el profeta Samuel, como estábamos hablando nosotros, ¿verdad? El profeta Samuel. Ok, 1 Samuel capítulo 1. Anoche hablábamos de eso, ¿verdad? Cómo el Señor tuvo misericordia de Ana, la madre de Samuel, porque era estéril y se burlaban de ella porque no podía tener hijos. 1 Samuel capítulo 1. Pero voy a leer los versículos del 9 al 11. 1 Samuel capítulo 1, versículos del 9 al 11. Fíjense lo que dice aquí la palabra de Dios. Fíjense el pacto que hizo Ana porque era estéril. Versículo 9 dice: y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. O sea, en otras palabras, esta mujer estaba clamando a Dios. ¿Ok? E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. ¿Qué pasó con Samuel? O sea, ¿por qué Dios le dio a Ana este hijo? Porque ella hizo un voto. Ella hizo una promesa al Señor. Señor, si tú me das un hijo varón, ¿qué dijo ella? Yo lo voy a dedicar todos los días. O sea, te lo voy a entregar a ti, en otras palabras. Como se hablaba anoche, ¿no? O sea, Ana llegó un momento en que ella educó a su hijo hasta que tuvo cierta edad. Era todavía un niño, hasta que llegó al templo donde estaba el sacerdote Elí. Y ahí fue la educación de este hombre, que fue un hombre muy ejemplar, que del profeta Samuel yo creo que no se habla nada malo, ¿no? Según lo que vemos en la palabra de Dios. Así que este hombre fue un hombre piadoso, el profeta Samuel. Miren, en la Biblia de Estudios hay un comentario en este mismo versículo, para los que tienen la Biblia de Estudios, en Primera de Samuel, lo voy a leer, en relación a la educación de este hombre, ¿verdad? Para que ustedes vean cómo Dios recompensa la fidelidad cuando nosotros hacemos voto, especialmente esta mujer que quería tener un hijo, y ella, como temerosa de Dios que era, lo dedicó a Jehová. El comentario de estos versículos, o sea, comentando 1 Samuel capítulo 1, versículos del 20 al 28, y se titula La recompensa de la fidelidad, para los que tienen la Biblia de Estudios. Dice así: durante los primeros 3 años de vida del profeta Samuel, su madre le enseñó cuidadosamente. ¿Cómo le enseñó? Cuidadosamente a distinguir entre el bien y el mal. ¿Lo ven? ¿Qué pasa hoy día con la mayoría de los que profesan la verdad presente, del pueblo de Dios? Hermanos, qué falta de discernimiento hay. Qué triste que la iglesia tenga falta de discernimiento. ¿Por qué la iglesia tiene falta de discernimiento? Porque no han aprendido a distinguir entre el bien y el mal. Sigue diciendo este comentario: mediante cada objeto familiar que lo rodeaba, procuró elevar los pensamientos del niño al Creador. En cumplimiento de su voto de dar a su hijo al Señor con gran abnegación,
lo colocó bajo el cuidado de Elí, el sumo sacerdote, para que se preparara para el servicio de la casa de Dios. Aunque la juventud de Samuel, dedicada al culto de Dios, transcurrió en el tabernáculo, él no quedó libre de malas influencias o ejemplos pecaminosos. O sea, ¿por qué dice esto? Porque sigue diciendo, los hijos de Elí no temían a Dios ni honraban a su padre, pero Samuel no buscaba su compañía ni seguía sus malos caminos. Su temprana educación hizo que prefiriera mantener su integridad cristiana. Oiga, él está hablando de un niño, aquí está hablando de un niño, no está hablando de un adulto, pero miren cómo su madre lo educó de tal manera en los primeros 3 años de vida, ¿lo ven? Lo educó de tal manera que él tuvo discernimiento entre el bien y el mal. Y eso hizo que cuando se juntara Samuel con los hijos de Elí, y dijo, no, yo no voy a buscar esa compañía porque son unos corruptos. ¿Lo ven? Entonces fíjense bien lo que sigue diciendo. Su temprana educación hizo que prefiriera mantener su integridad cristiana. Ahora dice aquí, ¿qué recompensa fue la de Ana? ¿Y qué incentivo a la fidelidad de su ejemplo? Gloria a Dios. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿En qué radica la fidelidad que pueda tener un hermano o una hermana? Ahora, esto no quiere decir que nosotros, pues yo creo que aquí la mayoría nosotros conocimos el Evangelio después de adultos, creo yo, ¿no? A excepción de algunos que nacieron en el adventismo. Pero creo que la mayoría de nosotros venimos del mundo y aceptamos al Señor. O sea, esto no nos excluye a nosotros. Recuerden que cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, en ese momento somos nueva criatura en Cristo Jesús. Y como somos nueva criatura en Cristo Jesús, ¿qué somos? Somos niños. Y también a nosotros nos es dada esta educación para el éxito, para que tengamos ese éxito así como lo tuvieron estos grandes hombres que hicieron la historia de la palabra de Dios. Bueno, y no podía faltar, bueno, hay muchos ejemplos, pero por el factor tiempo no me puedo extender porque si no, no logro cubrir este mensaje, ¿no? Otro ejemplo lo tenemos en Juan el Bautista. No podía faltar, por supuesto, Juan el Bautista. Vamos a leer en Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1, y vamos a leer los versículos... Lucas, capítulo 1. Versículos, vamos a leer primeramente del 13 al 17. Esto fue cuando el ángel le dio la instrucción tanto a Elizabeth como a Zacarías. ¿Ok? La instrucción que le dio cuando tuviesen ese hijo. Acuérdense que también Elizabeth era estéril, ¿sí o no? O sea, qué interesante, ¿cuántas mujeres estériles no hay en la Biblia? Muchísimas, ¿sí o no? Pero siempre los hijos que tuvieron fueron con oración. ¿Ok? Bien, Lucas capítulo 1, vamos a leer los versículos del 13 hasta el 17. Dice así. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. Ahora fíjense bien las instrucciones que le da el ángel a Zacarías. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia, de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuestos.
Ahora, fíjense bien, hermanos. Después que Juan el Bautista nace, dice en este mismo capítulo, el versículo 80 de este capítulo. El versículo 80 dice, y el niño, o sea, está hablando de quién, de Juan el Bautista, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. O sea, ¿qué pasaba con Juan el Bautista? Cada vez estaba, o sea, crecía y se fortalecía ¿en qué? No físicamente, porque todos crecemos, sino en el espíritu. ¿Por qué crecía él en el espíritu? Porque estaba recibiendo la verdadera educación cristiana. Por eso era que se estaba fortaleciendo. Y de la misma manera, hoy día, nosotros como pueblo también nos podemos fortalecer y podemos crecer así como creció Juan el Bautista. O sea, la oportunidad también la tenemos nosotros. ¿Ok? Bien, ahora, miren bien para que ustedes vean aquí en la Biblia de Estudios, también comentando de Lucas capítulo 1, el comentario sobre la educación que tuvo Juan el Bautista, bien interesante. Lucas capítulo 1, comentando, Lucas capítulo 1, versículo 80, para los que tienen la Biblia de Estudio. Fíjense bien, ya les digo el título. Dice, ninguna escuela era adecuada para Juan el Bautista. ¿Ok? Bajo ese título está este comentario, comentando Lucas capítulo 1, versículo 80. Lo tienen los que tienen la Biblia de Estudio, ¿verdad? Ok, dice, había una gran obra designada para el profeta Juan. Escuchen lo que sigue diciendo. Pero no había ninguna escuela en la tierra a la cual pudiera asistir. Debía adquirir su conocimiento lejos de las ciudades, en el desierto. Y aquí se cumple precisamente lo que la sierva del Señor ha escrito, la necesidad de salir de la ciudad. ¿Para dónde? Para el campo. ¿Ok? Es un mandato para la última generación, para este pueblo, para esta época en la cual nos ha tocado a todos nosotros vivir. Especialmente los que tienen hijos pequeños, ¿qué tienen que hacer? Lejos de las ciudades, para que los niños también puedan tener una influencia mucho mejor de la que pueden tener en la ciudad. Fíjense lo que sigue diciendo. Ahora, fíjense en los libros de texto que utilizó Juan el Bautista. Las escrituras del Antiguo Testamento, número 1. Número 2, Dios. Y número 3, y la naturaleza que él había creado debían ser sus libros de estudio. Dios estaba capacitando a Juan para su obra de preparar el camino del Señor. Su alimento era simplemente langostas y miel silvestres. Las costumbres y prácticas de los hombres no debía ser la educación de este hombre. La preocupación por lo mundano no debía afectar en nada la formación de su carácter. ¿Lo ven? ¿Dónde se crió Juan el Bautista? ¿En dónde? En el desierto. Y fue el hombre más grande nacido de mujer. ¿Y cuál era la misión que Dios tenía para Juan? Preparar el camino para el Mesías. Esa era la misión que él tenía. Pero esa misión no la entendieron los discípulos de Juan. Los discípulos de Juan se quejaban, pero bueno, Señor, y entonces la gente se te está yendo para Jesús, se está yendo para el ministerio de Jesús y nos estamos quedando sin gente. ¿Qué está pasando? ¿Y qué es lo que dijo Juan? Es necesario que yo mengüe, que yo me baje, no importa que se vaya la gente. ¿Para qué? Para que Él crezca. Porque la gente tiene que ser dirigida ¿a quién? Al Señor. Y de la misma manera ocurre hoy día. Nosotros tenemos que dirigir la mirada no hacia nosotros, sino hacia quién? Hacia el Señor.
Es necesario que yo mengüe. ¿Para qué? Para que Él pueda crecer, para que Él pueda ser glorificado. Ese es el propósito de la verdadera educación. Y Juan el Bautista la recibió. Pero fíjense ustedes, hermanos, ¿cuáles fueron los libros de texto de Juan el Bautista? Dios, la naturaleza que tenía alrededor de él, ¿verdad? Contemplando las flores, los animales, todo, y las santas escrituras del Antiguo Testamento. Eso fue lo único que tuvo Juan el Bautista. Claro que sí, el alimento también, ¿verdad? O sea, una vida, en otras palabras, una vida sencilla fue lo que caracterizó a este hombre, el hombre más grande nacido de mujer. ¿Ok? Muy importante. Bien, hermanos, dice el libro La conducción del niño, un libro muy importante que se recomienda para todos nosotros, ¿no? Todos los libros son importantes, los libros del espíritu de profecía, pero especialmente para las madres y especialmente las que van a tener niños, ¿verdad? Como mi hermana Carlita. Bueno, Conducción del niño, página 39, dice lo siguiente. El primer libro de texto del niño, ¿cuál debe ser? Escuchen lo que dice, Conducción del niño, página 39, dice, la Biblia, ¿cuál? La Biblia debería ser el primer libro de texto del niño. ¿Ok? De este libro, los padres han de dar sabias instrucciones. La palabra de Dios ha de constituir la regla de la vida. O sea, ¿cuál es la regla de la vida? ¿Cuál debe ser para nosotros? La palabra de Dios. ¿Lo ven? De ella los niños han de aprender que Dios es su Padre y de las hermosas lecciones de su palabra han de adquirir un conocimiento de su carácter. ¿Lo ven? O sea, ¿cuál es el propósito de la educación de Dios? Es que nosotros como pueblo reflejemos el carácter de Dios. Esa es la verdadera educación. Por la inculcación de sus principios deben aprender a hacer justicia y juicio. ¿Lo ven? Así termina esta cita de Conducción del niño, página 39. Ahora fíjense bien, hermanos. Yo sé que por el factor tiempo, es una lástima, ¿no? Por el factor tiempo a veces no podemos compartir estas citas completas, ¿no? Porque son una gran bendición. Pero yo les exhorto, hermanos, especialmente en este libro, Patriarcas y Profetas, hay un capítulo que yo les recomiendo, léanlo en su casa como un complemento de este mensaje, ¿verdad? El capítulo 58 de este libro, Patriarcas y Profetas, que se titula Las escuelas de los profetas. Me voy a detener un tiempo en este capítulo porque es muy importante, es para compartir cuán grandes principios están establecidos en este capítulo. Y habla de las escuelas de los profetas. Hoy por hoy, cuán maravilloso fuera que nosotros tuviésemos estas escuelas hoy por hoy para poder mandar a nuestros hijos a estos lugares. Escuchen lo que sigue, lo que dice este libro. Para los que tienen la Biblia electrónica, es la página, bueno, en este libro, ¿no? Página 642, capítulo 58 de Patriarcas y Profetas. Dice, el Señor mismo dirigía la educación de Israel. Sus cuidados no se limitaban solamente a los intereses religiosos de ese pueblo. Todo lo que afectaba a su bienestar mental o físico incumbía también a la divina providencia y estaba comprendido dentro de la esfera de la ley divina. Dios había ordenado a los hebreos que enseñaran a sus hijos lo que Él requería y que les hicieran saber cómo había obrado con sus padres. Recuerden que la educación hebrea se caracterizaba porque ellos le enseñaban la historia, ¿verdad? De sus antepasados, le enseñaban todo lo que sus padres habían vivido, las virtudes, los defectos, todo eso se lo enseñaban a través de esta educación que los padres le inculcaban a sus hijos. Este era uno de los deberes especiales de todo padre de familia y no debía ser delegado a otra persona. Muy importante eso. O sea que en ese tiempo, hermanos, los hebreos, ellos mismos, los padres,
Era tan sagrada la educación que ellos mismos educaban a sus hijos y no permitían que otro los educara. ¿Ok? Ok, dice, en vez de permitir que lo hicieran labios extraños, debían los corazones amorosos del padre y de la madre instruir a sus hijos. Con todos los acontecimientos de la vida diaria, debían ir asociados pensamientos referentes a Dios. Las grandes obras que él había realizado en la liberación de su pueblo y las promesas de un redentor que había de venir debían relatarse a menudo en los hogares de Israel. Y el uso de figuras y símbolos, muy importante esto, ¿no? El uso de figuras y símbolos grababa las lecciones más indeleblemente en la memoria. Las grandes verdades de la providencia de Dios y la vida futura se inculcaban en la mente de los jóvenes. Se la educaba para que pudieran discernir a Dios tanto en las escenas de la naturaleza como en las palabras de la revelación. Miren qué interesante, o sea, la educación que se daba en estas escuelas de los profetas se hacía ¿de qué manera? Para que ellos aprendieran a discernir a Dios tanto en la naturaleza como en las Sagradas Escrituras. Es decir, esto coincide con lo que dice de la educación que tuvo Juan el Bautista. Las estrellas del cielo, los árboles y las flores del campo, las elevadas montañas, los riachuelos murmuradores, todas estas cosas hablaban del Creador. El servicio solemne de sacrificio y culto en el santuario y las palabras pronunciadas por los profetas eran una revelación de Dios. Tal fue la educación de Moisés en la humilde choza de Gosén, de Samuel por la fiel Ana, de David en la morada montañesca de Belén, de Daniel antes de que el cautiverio le separara del hogar de sus padres. Tal fue también la educación del niño Jesús en Nazaret y la que recibió el niño Timoteo, quien aprendió de labios de su abuela Loida y de su madre Eunice las verdades eternas de las Sagradas Escrituras. Sigue diciendo, mediante el establecimiento de las escuelas de los profetas se tomaron medidas adicionales para la educación de la juventud. Si un joven deseaba escudriñar más profundamente las verdades de la palabra de Dios y buscar sabiduría de lo alto, a fin de llegar a ser maestro en Israel, las puertas de estas escuelas estaban abiertas para él. Qué bonito, ¿no? O sea, si un joven quería tener más comunión con el Señor, quería estudiar la palabra, las escuelas de los profetas eran los lugares ideales donde ellos podían ir en ese tiempo. Escuchen lo que sigue diciendo. Las escuelas de los profetas fueron fundadas por Samuel, por el profeta Samuel, para servir de barrera contra la corrupción generalizada, ¿ok? Para cuidar del bienestar moral y espiritual de la juventud y para fomentar la prosperidad futura de la nación, supliéndole hombres capacitados para obrar en el temor de Dios como jefes y consejeros. ¿Cuál era el propósito de esta educación en estas escuelas de los profetas? Preparar a hombres, ¿verdad?, para que fueran hasta consejeros en diferentes lugares donde se necesitasen. O sea, qué maravilloso, hermano. Ojalá hoy día tuviéramos nosotros escuelas como estas. Pero bueno, hermanos, nos toca a nosotros hacer eso. Por eso es que nosotros como pueblo, Dios nos ha dado un mensaje muy importante. Un mensaje de vida o muerte nos ha dado el Señor a nosotros en estos tiempos. Y somos nosotros los responsables de llevar a cabo todos estos principios. Hoy por hoy nosotros pudiéramos formar una escuela de profetas. ¿Por qué no? Pudiéramos hacerlo, ¿verdad? Dice en otro párrafo este libro, los alumnos de estas escuelas se sostenían cultivando la tierra o dedicándose a algún trabajo manual, porque esto es importante, no solamente se les enseñaba la parte teórica o el estudio de la palabra, sino que también se les enseñaba un oficio práctico para que ellos se pudieran sostener. ¿Ok? Muy importante eso. En Israel, esto no era considerado extraño ni degradante. Más bien se consideraba un crimen
permitir que los niños crecieran sin que se les enseñara algún trabajo útil. Por orden divina, a todo niño se le enseñaba un oficio, aún en el caso de tener que ser educado para el servicio sagrado. O sea, que esto es como decir, el que va a educarse como pastor, no quiere decir que no vaya a pasar por un oficio práctico. ¿Por qué? Porque en algún momento ese oficio práctico le puede servir para sostenerse, como lo hacía Pablo cuando estaba en sus misiones, ¿verdad? Cuando no tenía dinero, ¿qué es lo que hacía Pablo? Bueno, hacía las tiendas, ¿verdad? Para que se pudiera sostener. Ok, dice aquí, muchos de los maestros religiosos se sostenían por el trabajo de sus manos. Aún en el tiempo de los apóstoles, como les decía, Pablo y Aquila no veían menoscabado su honor porque se ganaban la vida ejerciendo su oficio de tejedores de tienda. O sea, el hecho de tener el título de pastor no quiere decir que no vayan a hacer un oficio práctico, ¿no? Ahora, fíjense bien, hermanos, cuáles eran las asignaturas o las materias, vamos a decirlo así, que se daban en estas escuelas de los profetas. Dice, las asignaturas principales de estudio de estas escuelas eran, en primer lugar, la ley de Dios, con las instrucciones dadas a Moisés. La historia sagrada, número 2. ¿Ok? Número 3, la música sagrada y la poesía. Dice, los métodos de enseñanza eran distintos de los que se usan en los seminarios teológicos actuales, en los que muchos estudiantes se gradúan teniendo menos conocimiento de Dios y de la verdad religiosa que cuando entraron. Oigan, y yo no podía creer esto. Les voy a contar algo antes de continuar. Una vez allá en Venezuela, el hermano con el que yo estaba trabajando allá en Venezuela, él me dice, mira, prepárate un buen tema, me dice él, porque vienen unos recién egresados de la Universidad de Teología Adventista allá en Venezuela. Prepárate un tema. Entonces, oye, ¿y qué le digo yo, ¿y qué les puedo yo enseñar a esa gente si esa gente son teólogos, si esa gente ya estudiaron para ser pastores? ¿Qué les puedo yo enseñar a ellos? No, prepárate algo por ahí. Y entonces yo en oración yo decía, Señor, ¿qué le puedo yo presentar a esta gente? Hermanos, y le pedí señal al Señor y el Señor me mostró la ley de Dios, el decálogo. Y dice, Señor, pero ¿cómo? Si esta gente se sabe esto de memoria. ¿Cómo? No puede ser. Y vuelvo otra vez y le pido otra señal y el Señor me vuelve a mostrar lo mismo. Y bueno, está bien, voy a presentar ese tema. Y cuando llegó el día sábado, cuando nos reunimos en la casa del hermano, estoy yo presentando el tema y yo veo que ellos estaban serios así. Y yo digo, ay Dios mío, este tema como que es demasiado sencillo para esta gente, ¿no? Yo creo que esto no es... Y entonces, bueno, total que yo termino el mensaje y se levanta uno de ellos. Después que terminamos y oramos, dice uno de ellos, nunca yo había escuchado un mensaje como este. Primera vez que yo escucho un mensaje tan completo de la ley de Dios. Y yo digo, ¿qué? No puedo creerlo. Y entonces le digo, ¿y ustedes entonces qué es lo que aprenden? No, bueno, nosotros no vimos eso. ¿Cómo que no vieron eso? Hermanos, es increíble, por eso es que se cumplen las palabras que dice aquí la profeta, ¿verdad? Dice, los métodos de enseñanza eran distintos de los que se usan en los seminarios teológicos actuales, en los que muchos estudiantes se gradúan teniendo menos conocimiento de Dios y de las verdades religiosas que cuando entraron. En las escuelas de antaño, el gran propósito de todo estudio era aprender la voluntad de Dios y la obligación del hombre hacia Él. En los anales de la historia sagrada se seguían los pasos de Jehová, se recalcaban las grandes verdades presentadas por los símbolos o figuras y la fe trababa del objeto central de todo aquel sistema, es decir, el Cordero de Dios que había de quitar el pecado del mundo, que es Cristo Jesús. Se fomentaba un espíritu de devoción en esas escuelas. Miren qué maravillosas eran esas escuelas. No solamente se les decía a los estudiantes que debían orar, sino que se les enseñaba a orar, a aproximarse a su Creador, a ejercer fe en Él, a comprender y a obedecer las enseñanzas de su espíritu. Intelectos santificados sacaban del tesoro de Dios cosas nuevas y viejas,
y el Espíritu de Dios se manifestaba en profecías y cantos sagrados. Y escuchen lo que sigue diciendo. Se empleaba la música con un propósito santo para elevar los pensamientos hacia aquello que es puro, noble y enaltecedor, y para despertar en el alma la devoción y la gratitud a Dios. Bueno, esto sigue este capítulo, porque este capítulo es bien largo, pero yo se los dejo para que ustedes lo puedan leer en su casa, ¿verdad? Por el factor tiempo. Pero hermanos, miren, qué interesante, ¿no? Cómo se enseñaban a estos estudiantes a no solamente en la parte, digamos, teológica, sino también hasta se les enseñaba a orar. No solamente se les decían, tienen que orar, sino que les enseñaban a orar. Las mismas palabras que le dijeron los discípulos cuando vieron al Señor Jesús orando después que recibió el Espíritu Santo, ¿verdad? Con aquella devoción, con aquel fervor que oró el Señor arrodillado. Y los discípulos cuando lo vieron, ¿qué fue lo que le dijeron? Señor, enséñanos a orar, así como tú has orado. Hermanos, quizás nosotros necesitamos aprender a orar. No quiero decir con esto que Dios no escuche nuestras oraciones, porque Dios sabe lo que hay en nuestros corazones, antes de que nosotros se lo pidamos. Pero aún así, tenemos que aprender a orar, así como oraron estos hombres. ¿Ok? Bien, hermanos, continuando con este mensaje, dice Conducción del Niño en la página 31, el espíritu inquieto, acuérdense que los niños que siempre tienen un espíritu inquieto, ¿verdad? Pues son inquietos de naturaleza. El espíritu inquieto se inclina naturalmente a la travesura. La mente activa, si no está ocupada con cosas mejores, prestará atención a lo que sugiere Satanás. Recuerden, ningún niño ni ninguna persona, nadie debe estar ocioso. Acuérdense que el ocio es el taller de Satanás, ¿sí o no? Los niños necesitan ser instruidos, ser guiados por las sendas seguras, ser mantenidos fuera del vicio. ¿Lo ven? Ser ganados por la bondad y ser confirmados en el bien hacer. Dice esta cita de la Conducción del Niño, página 31. ¿Ok? Ahora, fíjense bien, hermanos, pero esto no se queda aquí. Nosotros pudiéramos decir, pero bueno, y es que, ¿cómo voy a hacer con mi hijo que está estudiando en la universidad? Yo quiero que mi hijo se gradúe y tenga un título, ¿verdad? O sea, no es malo estudiar, hermanos, pero ¿qué sucede? Si la educación no está acompañada del temor de Dios, es un peligro. ¿Saben por qué? ¿Qué fue lo que dijo Martín Lutero? ¿O cuál era la opinión de Martín Lutero con respecto a la educación que impartían en su época? Vamos a El conflicto de los siglos, página 151, dice lo siguiente, hablando de las universidades. ¿Qué opinión tenía Martín Lutero de las universidades? Dice El conflicto de los siglos, página 151, lo siguiente. Hablando de las universidades, decía Martín Lutero, temo mucho que las universidades sean unas anchas puertas del infierno. ¿Unas qué? Unas anchas puertas del infierno, si no se aplican cuidadosamente a explicar la Escritura Santa y grabarla en el corazón de la juventud. Ahora yo pregunto, ¿hoy día se enseña la palabra de Dios en las universidades? Para nada. Más bien completamente enseñan a las personas a creer menos en Dios y más en la ciencia. ¿Ok? Ahora sigue diciendo aquí. Sigue diciendo Martín Lutero, yo no aconsejaré a nadie que coloque a su hijo donde no reine la Escritura Santa. Y escuchen lo que termina diciendo esta cita. Todo instituto donde los hombres no están constantemente ocupados con la palabra de Dios se corromperá. Esa fue la opinión que tuvo Martín Lutero de las universidades de su época. No es que sea malo la universidad, pero si la palabra de Dios escasea en una institución, sea cual sea, ¿qué va a pasar con esa institución? Ciertamente se corromperá. ¿Ok?
Eso es lo que le espera a las instituciones que no tienen el temor de Dios, ¿verdad? Ahora, fíjense, hermanos, en el deseado de toda la gente, ¿cuál fue el método de enseñanza que utilizó el Señor Jesús con los discípulos? Vamos a buscarlo, deseado de toda la gente, página 257, 258. Para que ustedes vean cuál fue ese método que le dio tanto resultado a nuestro Salvador, Cristo Jesús. Página 257, 258 del deseado de todas las gentes. ¿Cuál fue el método que él utilizó para educar a los discípulos, a los apóstoles? Dice así, para los que tienen la biblioteca electrónica, es el capítulo 30. Dice, bajo el título La ordenación de los 12. Pero dice más abajo el párrafo, mientras educaba a sus discípulos, Jesús solía apartarse de la confusión de la ciudad a la tranquilidad de los campos y las colinas, porque estaba más en armonía con las lecciones de abnegación que deseaba enseñarles. ¿Cuáles son las lecciones que deseaba enseñarles el Señor Jesús a sus discípulos? Lecciones de abnegación. Ahora, vamos a ver qué significa esa palabra abnegación. De acuerdo al diccionario, renuncia voluntaria a los propios deseos, afectos o intereses en beneficio de otras personas. En otras palabras, negarse a uno mismo, ¿para qué? Para no pensar en nuestros intereses, sino pensar en los intereses de otros. Eso era lo que el Señor Jesús le estaba enseñando a ¿quiénes? A los discípulos. ¿Lo ven? Y durante su ministerio se deleitaba en congregar a la gente en derredor suyo, bajo los cielos azules, en algún collado hermoso o en la playa a la ribera del lago. Allí, rodeado por las obras de su propia creación, podía dirigir los pensamientos de sus oyentes de lo artificial a lo natural. En el crecimiento y desarrollo de la naturaleza se revelaban los principios de su reino. Al levantar los hombres los ojos a las colinas de Dios y contemplar las obras maravillosas de sus manos, podían aprender lecciones preciosas de la verdad divina. La enseñanza de Cristo les era repetida en las cosas de la naturaleza. Así sucede con los que salen a los campos con Cristo en su corazón. Se sentirán rodeados por la influencia celestial. Las cosas de la naturaleza repiten las parábolas de nuestro Señor y sus consejos. Por la comunión con Dios en la naturaleza, la mente se eleva y el corazón halla descanso. Oigan, y miren qué de verdad es esto, que cuando yo estaba allá en Venezuela, en el campo, estaba trabajando la agricultura, una vez estaba limpiando unas matas de frijoles y estaba arrancando todo lo que era la maleza que estaba alrededor. Y en una de esas, por lo rápido que lo estaba haciendo, una de esas que alé, me traje también la mata de frijol y ahí fue donde me acordé justamente de la parábola del trigo y la cizaña. Digo, oye, verdaderamente, ¿qué desierto fue lo que el Señor dijo? Hermanos, miren, nosotros nos estamos perdiendo, porque nosotros podemos conocer tanto de la Biblia como el espíritu de profecía, pero sucede que hay un libro de texto que nosotros desconocemos y son muchas las lecciones que nosotros podemos aprender estando en el campo. Por esa razón el Señor mandó a su pueblo a salir, especialmente en este tiempo, salir de la ciudad para el campo. ¿Ok? Bien, ¿qué nos dice Romanos? Ya voy a terminar. Romanos capítulo 1, versículo 20. Romanos capítulo 1, versículo 20. Ok. Romanos capítulo 1, versículo 20. Para que ustedes vean, hermanos, cómo nosotros podemos discernir a Dios en la naturaleza. No es que Dios sea la naturaleza, ojo, porque eso es panteísmo. Y yo aclaro esto para que los que están viendo a través de las redes sociales sepan que Dios no está en una hoja como muchos pretenden, ¿no? Eso es panteísmo. Pero podemos discernir a Dios en su obra creadora, en la naturaleza. Romanos capítulo 1, versículo 20, escuchen lo que dice. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo,
siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Lo ven? ¿Acaso la naturaleza no revela al Creador, la obra del Creador? Claramente lo dice, ¿verdad? Ahora, hermanos, ya para terminar este versículo que está en Juan, o sea, Juan capítulo 17, versículo 3. Un versículo muy importante, ¿verdad? Que nos demuestra a nosotros cuál es el objetivo de la verdadera educación. Juan capítulo 17, versículo 3. Un versículo muy importante. Juan capítulo 17, versículo 3. ¿Lo tienen todos? Para leerlo juntos. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ahora yo pregunto, ¿conocemos nosotros al Señor? Podemos estar aquí en este templo adorando al Señor, podemos conocerle su palabra y todo, pero ¿realmente conocemos al Señor por experiencia? Y cuando hablamos de experiencia, nos referimos a una experiencia de fe con Él. A que cuando nosotros elevamos nuestras oraciones, el Señor conteste nuestras oraciones y nos hable al corazón. Esa es la experiencia que nosotros como pueblo necesitamos antes de que sucedan los eventos finales que han de acontecer sobre este planeta Tierra. Y hablando de que si conocemos o no conocemos a Dios, recuerden, me vino a la mente otro versículo más, que está en Hechos capítulo 17, versículos 22 y 23. Para que ustedes vean que habían unos creyentes que no conocían, estaban adorando al Dios no conocido. ¿Ok? Juan capítulo 17, versículos 22 y 23. Perdón, ¿qué dije? No, disculpen. Hechos, sí. Disculpen. Hechos capítulo 17, versículos 22 y 23. Dice, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. ¿Cómo eran ellos? Ellos eran religiosos, ellos creían en la palabra. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Acuérdense que Pablo, en los tiempos en que él estaba predicando sobre Cristo, ¿conocían ellos de Cristo? ¿Conocían ellos que el que había sido crucificado en medio de dos ladrones era nada más y nada menos que el Mesías? No lo conocían. Para nosotros hoy día es fácil, porque ya la historia pasó, ya se escribió el Nuevo Testamento, pero para los tiempos de Pablo no estaba el Nuevo Testamento. Y entonces ellos no conocían al Mesías, no sabían que Cristo era el verdadero Cordero de Dios que había de quitar el pecado del mundo. Por tanto, mis hermanos, ellos adoraban a un Dios que no sabían. Por eso es que pusieron esa inscripción, al Dios no conocido. ¿Lo ven? Bien, mis hermanos, ¿cuál es el llamado, ya para terminar, cuál es el llamado que el Señor nos está haciendo en esta mañana? Hermanos, no solamente la educación es para nuestros hijos, para los niños pequeños, porque siempre podemos decir, no, es que ellos son los que necesitan ser educados, ya yo fui educado. ¿Será que eso lo podremos decir? No, hermanos, nosotros nunca terminaremos de educarnos en esta tierra. Recuerden que esta tierra es la preparación, la primaria, ¿ok? La educación elemental, ¿para qué? Para que nosotros podamos matricular en la universidad del cielo. Si no pasamos el examen final, ¿qué va a pasar? No vamos a poder matricular en esa universidad celestial que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros. ¿Ustedes se imaginan pasar toda la eternidad estudiando el gran tema de la redención? Toda la eternidad completa.
apenas nosotros tenemos una vislumbre de lo que es el plan de la redención. Por eso, mis hermanos, la educación verdadera es preparar el carácter del cristiano, es reflejar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Es el propósito de la verdadera educación. Y esa es la educación que Dios tomará como pasaporte para que nosotros podamos entrar a la patria celestial. Ojalá, hermano, ese sea verdaderamente que se cumpla este anhelo y este deseo, ¿verdad?, en nuestras vidas, que nosotros podamos decir, cuando venga ese día, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Que el Señor les bendiga en esta mañana. Vamos entonces, los que puedan, vamos a doblar nuestras rodillas para tener una oración para terminar. Amante Padre que moras en los cielos, una vez más, Señor, te damos gracias por tu palabra en esta hora. Te damos gracias, Señor, porque vemos que tu palabra es verdad, tu palabra se ha cumplido siempre y esto nos debe llenar de fe y esperanza de que tu palabra siempre se cumplirá. Así como lo dice Pedro, tenemos también la palabra profética más segura y por esa razón, Señor, anhelamos que tu palabra pueda tener cabida en nuestros corazones, que no solamente esté en nuestro intelecto, sino que pase a nuestro corazón para que seamos obedientes a tu preciosa palabra. Gracias, Señor, por tus bendiciones. Gracias por tu palabra en esta mañana. Te pedimos una bendición muy especial por cada uno de nuestros familiares aquí representados, Señor. Especialmente aquellos que no creen en ti. Te pedimos por los escépticos, por aquellos incrédulos, por los ateos que no creen en ti, Señor. Te rogamos que tú toques sus corazones antes de que la gracia se cierre. Te rogamos también por los que han caído en apostasía, Señor, de nuestro pueblo, que tú toques esos corazones y que ellos puedan volver otra vez a las sendas antiguas. Señor, gracias una vez más por tus bendiciones. Gracias por este día de sábado. Gracias porque tú permites que nos congreguemos en tu casa de oración, porque anhelamos siempre alabar y glorificar tu nombre, Señor, por encima de todo nombre. Te pedimos también, Señor, una bendición muy especial por los alimentos que hemos de compartir a continuación. Y te rogamos también, Señor, una bendición muy especial por los enfermos, por aquellos que han perdido seres queridos, Señor, que tú los puedas consolar. Gracias, Señor, una vez más por tus bendiciones y por tu palabra en esta hora. Te lo pedimos todo y te damos las gracias en el nombre y por los méritos de nuestro amante Salvador, Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga.